Hablar de cine, del séptimo arte. Sí, séptimo arte con nuestro querido Julio Bustamante. Julio, Un aplauso a Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, queridos, muy amables. Gracias, Caro. Gracias, Giancarlo, nuevamente estar acá con ustedes. ¿Qué les traigo? Por favor, meta el VHS, por favor. Metiendo el VHS, después de un fin de semana largo, qué mejor que hablar de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, y vamos a hablar de una película en particular de él, que algunas generaciones todavía recuerdan con mucho cariño, que se llama Vértigo, de 1958. Oye, maravilloso bueno, partiendo por ahí, ¿por qué Vértigo es considerado una quizás de las películas icónicas de Alfred Hitchcock? A ver, Vértigo es una película que finalmente resume mucho de las obsesiones personales de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock era un gran innovador desde el punto de vista de la cinematografía, desde el punto de vista de la utilización de la cámara. Muchos dicen que incluso su cabeza funcionaba como una cámara. Hoy en día, por ejemplo, cuando vemos los directores de cine siempre ocupan el teleprompter o el monitor y van viendo lo que pasa con los actores. Hitchcock ni siquiera nunca en su vida prácticamente miraba por el lente. Él sabía lo que quería. Bueno, y Vértigo es una película que habla sobre la pérdida y la reconstrucción de una mujer, de una obsesión. Tenemos a un detective interpretado por James Stewart que finalmente sufre una enfermedad, le viene el vértigo, en el fondo el miedo a las alturas, se retira, pero un amigo del colegio le pide que investigue a su señora que se comporta de una manera extraña. Bueno, y resulta que él va metiéndose en esta historia donde el personaje de la señora de este amigo, llamada Madeleine, interpretada por la famosa Kim Novak, todavía viva, todavía vigente. Bueno, la Kim Novak, básicamente este personaje de Madeleine supuestamente ha reencarnado en ella otro personaje de la historia del pasado. Y el personaje de James Stewart, como vemos, se siente como metido, se siente como que algo extraño pasa acá. Bueno, se siente muy embrujado también, fascinado por el personaje de Kim Novak en esta belleza lacónica, media etérea, y finalmente se enamora de ella. Bueno, finalmente se produce un fallecimiento de este personaje de Madeleine y el personaje de este detective, James Stewart, se reencuentra con otro personaje llamado Judy, también interpretada por Kim Novak, donde se ve muy parecido al personaje de Madeleine y de alguna forma toda la película James Stewart está tratando de buscar reconstruir o volver a reencontrar a esta mujer que perdió, sin saber él que realmente es la misma mujer y que lo han engañado, lo han metido en una especie de trampa este amigo que le encomendó esta misión. Y por eso hablo que es una película que habla de la obsesión de un hombre por una mujer que murió y por tratar de reconstruirla y volver a reencontrarla. Incluso Alfred Hitchcock muchas veces decía en entrevistas que más allá de la obsesión, esta película tiene muchos elementos sexuales, que para la censura de la época pasan en el fondo colados de alguna manera, desapercibido, sí. Pero uno lo ve en el subtexto. Y finalmente lo que decía Hitchcock, que aquí es la obsesión de un hombre por una mujer muerta, y hay algo como necrofílico también detrás de esta idea. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo interesante? Hitchcock siempre hablaba que el suspenso tiene que ver con manejar como espectadores la mayor cantidad de información posible respecto a lo que pasa con los personajes que vemos en las películas de él. Y obviamente tenemos información y vamos viendo, pucha, el personaje se va a conducir de tal forma o no, lo están engañando. En la misma imagen, por ejemplo, si va a sonar el teléfono, te enfoca ante el teléfono. O sea, es como utiliza un lenguaje como que tú sepas más. Exacto, tú tienes que saber más, y ahí se crea el suspenso de saber qué va a pasar con este personaje James Stewart, que no capta que lo engañaron y finalmente se da cuenta en una parte de la película que fue sometido a un engaño. Pero bueno, Vértigo tiene muchas particularidades del cine de Hitchcock. Habla un poco del tema de la obsesión por las mujeres, de este ámbito también como muy voyerista que tenía Alfred Hitchcock, de siempre dejar al público en una situación como de observar lo que pasa a los personajes, observar lo que pasa al otro. Si se dan cuenta, acá hay varias escenas donde James Stewart va siguiendo al personaje de Madeleine para entender quién es, si realmente hay un espíritu reencarnado en ella, por todas las calles de San Francisco. Y todo el rato, por lo menos esta secuencia dura unos 15, 20 minutos, donde él la sigue en auto por todas partes. Y eso tiene que ver con un poco de obsesión y el voyeur, el mirar, el observar. De alguna forma nosotros nos situamos en el personaje y James Stewart nosotros también estamos mirando, estamos siguiéndola, digamos. Siempre estamos siguiendo. Claro. Otra particularidad que tenía Hitchcock, que ocupaba mucho el principio de acción-reacción.
Veíamos una imagen en pantalla que estaba pasando algo, pasábamos corte al rostro del actor teniendo una manifestación del semblante, de sus sentimientos, etcétera, en relación a lo que está observando. Y eso él era maestro en utilizarlo. Y también sabía utilizar muy bien la cámara de cine y dónde enfocar y dónde hacer los movimientos respectivos. ¿Por qué esta película es tan importante finalmente? ¿Por qué nos genera como... ¿qué podemos ver en ella que se clasifica como una de las más importantes? Mira, lo interesante es que esta película, como suele pasar en la historia del cine, en 1958, no tuvo mucho éxito, apenas pudo recuperar lo que se invirtió en ella. Hitchcock venía de algunos éxitos y después tendría éxitos muy fuertes con Intriga Internacional y con Psicosis del año 60. Pero Los pájaros es anterior. Los pájaros después, el año 63. Pero Hitchcock, este era su proyecto más personal y finalmente... cuando en 1984 se produce una retrospectiva de Alfred Hitchcock en los años 80, el 84 en Estados Unidos, muchos críticos de cine empezaron a revalorizar esta película y hoy día es considerada dentro de las 5 películas más importantes de la historia. Habla mucho de Hitchcock, de su técnica, está rodada también con un formato audiovisual muy bonito, está filmada en VistaVision, que era un formato que finalmente te hacía los colores mucho más vívidos, mucho más potente, fuerte. Para la época eso era notable finalmente. Para la época eso era notable. El VistaVision, bueno, la época de esplendor fue los años 50, pero te permitía ver la pantalla de manera más amplia, más widescreen. Pero lo interesante también de esta película que el personaje de James Stewart es como una especie de extensión de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock siempre en sus películas utilizaba como a galanes, personas más intrépidas, como un Cary Grant, por ejemplo, en Intriga Internacional, que era como el alter ego, lo que a Hitchcock le hubiese gustado ser, un hombre exitoso con las mujeres y confiado. Pero acá en este caso el personaje James Stewart, yo diría que dentro de toda la filmografía de Alfred Hitchcock es el personaje que más representa al director en su forma de ser, en su forma de ver la vida, las mujeres, su timidez, y James Stewart es una extensión de Hitchcock en la película. Por eso muchos consideran que esta es la película más personal del director inglés, que recordemos se afincó en Hollywood en el año 1940 y de ahí en adelante empezó una carrera mucho más de mainstream, más masiva. Oye, un tremendo personaje, no solo en la película, sino Hitchcock. Yo nunca me voy a olvidar de una vez que cuando le hicieron como un documental, un reportaje, diciendo que le había regalado a la hija pequeña uno de sus regalos de cumpleaños había sido un ataúd un estuche con forma de ataúd. Eso fue a la hija de Tippi Hedren, que trabajó con él en Marnie y en Los Pájaros, y esa niñita era la Melanie Griffith. Que después se convertiría en una actriz reconocida. Bueno, mira, de Hitchcock se han hablado muchas cosas, de que era una persona también un poco violento con las actrices, un poco obsesivo, se enamoraba de alguna manera un poco de las actrices con las cuales trabajaba. Recordemos que en sus películas siempre estaba el arquetipo de la rubia hitchcockiana, que por ejemplo acá está muy bien representado en el personaje de Kim Novak, esa mujer más intrépida, con personalidad, muy sexual, también sofisticada. Bueno, pero Hitchcock de alguna manera quería tener a todas estas mujeres y controlarlas, pero él no pudo hacerlo realmente en la vida real. Pero más allá de sus soles y bemoles y sombras, como tienen todos los directores y cineastas, Alfred Hitchcock respetaba también mucho a las mujeres. Y recordemos que siempre dicen la frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, Hitchcock no sería ni la mitad, yo creo, de lo que es si no hubiese sido por su mujer, que era Alma Reville. Con Alma Reville se conocieron cuando Hitchcock empezó su carrera cinematográfica en Inglaterra, y Alma Reville era montajista, y la Alma Reville era la guionista de sus películas, le recomendaba qué proyectos filmar, le decía esto puede resultar o no en cámara. Hitchcock generalmente adaptaba todas sus películas sobre novelas o historias cortas, y Hitchcock finalmente se fijaba en alguna escena que le gustaba de la novela o obra que leía, y Alma le recomendaba, lo guiaba y lo acompañó hasta el final de su carrera. Prácticamente Alma Reville está presente en toda su filmografía. Julio, ¿por qué esta película me quedé yo dando vuelta un poco? ¿Por qué hay películas como esta en particular y muchas otras que no venden tanto como corresponde, no alcanzan a recuperar o alcanzan muy poco, digamos, en temas de corte de ticket, ¿no? Pero luego, pasados unos años, empieza a ser reconocida nuevamente por críticos. ¿Qué es lo que se ve después de unos años que no se vio en el momento? Como para que después darle como un auge. Lo que pasa es que esta película, cuando se estrenó,
claro, era un poco distinta a las películas que nos tenía acostumbrados Hitchcock, que siempre suspenso, siempre con movimientos de cámara, utilización del plano sonoro. Él utilizó y acrecentó mucho el lenguaje cinematográfico estadounidense, del cine estadounidense y británico anteriormente, pero esta película era muy atípica a su filmografía, era una película más reflexiva, más de introspección. De hecho, una gran porción de la película es prácticamente de observar, de mirar, con el acompañamiento de la música inmortal de Bernard Herrmann. Entonces, claro, es una película que quizás para el público del año 58 no estaba muy preparado. Y finalmente, claro, los críticos en la actualidad, los cineastas que la consideran un referente del cine, vieron que es una película que tenía mucha autoría, mucho cine, mucha reflexión y era muy personal. De hecho, por ejemplo, recordemos que Alfred Hitchcock siempre se consideró como un director del mainstream norteamericano, pero finalmente los europeos lo realzaron como un director-autor, un cineasta que ningún otro podría haber hecho sus películas, y todas sus películas tienen obsesiones, de alguna manera, intereses que se repiten una y otra vez. La teoría del falso culpable, este hombre como inocente sometido a situaciones complejas, el famoso MacGuffin, que era este como recurso narrativo donde se hablaba de algo que nunca se especificaba lo que era, pero finalmente servía para que toda la acción se estuviera conduciendo en la película y pasaran cosas. Hitchcock era muy visual. Él consideraba, por ejemplo, esta película no tiene tanto diálogo como otra, pero él consideraba que el cine por esencia es visual. Y uno tenía que tener la capacidad como cineasta de comunicar una película, mostrar una película a través de las imágenes, a través del plano sonoro, para comunicar ideas y sentimientos en el espectador. Más allá del guión. Oye, Julio, si tuviéramos que elegir alguna película de Hitchcock que representara así como la obra maestra de Hitchcock, a tu juicio, ¿cuál sería? A mí personalmente es Vértigo, pero también considero que Hitchcock, lo interesante es que cuando él ya estaba en la última recta de su vida como profesional, como director de cine, piensen que el año 60 hizo Psicosis y tenía 61 años. Y Psicosis es una película que la rodó con el equipo de televisión con el cual trabajaba en Alfred Hitchcock Presenta, donde se hizo muy conocido para la masa, en el fondo para el público estadounidense. Y Hitchcock realizó una película casi de ensayo de arte, en blanco y negro, donde revolucionó el cine del género del horror, del terror, con muchas innovaciones desde el punto de vista del marketing, de cómo se promociona una película, y lo hizo con 61 años. Y otra gran película de Alfred Hitchcock, ya su última porción, ya estaba de alguna forma, ya como que a él le costó un poco insertarse en el cine de los años 70 hollywoodense, del nuevo Hollywood, muy independiente, con los Scorsese, con George Lucas, con estos cineastas que renovaron el cine, Spielberg. Bueno, y Hitchcock realiza una película, volviendo a Inglaterra después de 50 años, llamada Frenzy, una película del año 72 que ya él tenía prácticamente más de 70 años, y una película que si uno la ve tiene el vigor de un joven cineasta y con una cantidad de innovaciones desde el punto de vista sobre todo del plano sonoro, del suspenso a través del plano sonoro, de la insinuación, de insinuar más que mostrar, que realmente es espectacular. Yo personalmente, una de mis favoritas es Frenzy del año 72. Ahí está, vamos a recomendado, ¿no? Vamos a ver. Para que lo dejen anotar y toda la gente en sus casas. Totalmente recomendado, sí, claro. Sí, de todas maneras. Pero bueno, Hitchcock yo creo que es un cineasta que hay que siempre tenerlo presente, un gran referente desde el punto de vista de la cinematografía, del lenguaje cinematográfico. Sus películas no pierden vigencia, uno las ve y se asombra de cómo movía la cámara, de cómo movía los personajes, los actores. Hitchcock también era una persona masiva, como decía con este programa de televisión de Alfred Hitchcock Present, muy cercano al público. Si uno ve a directores famosos como John Ford, Howard Hawks, la gente no identifica el rostro, quién es físicamente. Claro. Pero uno habla de Alfred Hitchcock, uno ve la imagen, al tiro se acuerda de él. Claro, y al tiro ve la imagen de los cuervos. De los cuervos, o lo ve a él bromeando. A él le gustaba mucho el humor negro también en sus películas y está muy presente. Bien, interesante, muy interesante esta película. Para si es que usted la vio en algún minuto y quizás se le olvidó un poquito, la recomendación es que la pueda también revisar en este fin de semana. De todas maneras, ojalá la puedan ver, está disponible. Vértigo de Hitchcock está en distintas plataformas, está también en formato físico. Los remasterizados que hay hoy en día son espectaculares. Y esta escena, solamente es una escena que es notable en la película, donde muestran a James Stewart
observando el personaje de Madeleine y simplemente él, acá no hay diálogo, simplemente lo observa en un restaurante, fíjense que está vestida de color verde, resalta en la escena, está el color rojo que anticipa un poco muerte y de alguna manera acá él se enamora de ella, una escena que solamente está acompañada con imágenes, miradas y con la música de Bernard Herrmann. Eso es maestría, eso lo hace poca gente. Así que totalmente recomendable ver Vértigo para todas las audiencias. Qué buen detalle, ¿viste? De todas maneras. Señor Bustamante, usted y nosotros tuvimos un trato la semana pasada, sí, de todas maneras, ¿no? Hablamos de recomendaciones de Julio. De ahora. De ahora, de las películas de ahora. Sí, no, recomendaciones de las que finalmente para ir a sentarse un fin de semana, para estar con su pareja, a lo mejor con su familia, no lo sé. ¿Qué podemos ver entonces bajo la recomendación del gran De Julio? todas maneras, cumplo las promesas. Eso, yo sabía. 2 recomendaciones. Primero, recomiendo en Disney Plus la serie Andor de Star Wars. Star Wars lamentablemente ha tenido distintos productos como The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, pero algunos productos como Obi-Wan no tuvieron mucho éxito y fueron muy atacados generalmente por la fanaticada de Star Wars. Pero Andor es una serie bastante interesante protagonizada por el mexicano Diego Luna, que nuevamente interpreta el rol de Cassian Andor, que es el personaje de Rogue One del año 2016, la película. Pero lo interesante es que es una película que habla mucho de la política, de la confabulación, de la conspiración, y al mismo tiempo tiene mucho suspenso. Yo creo que es un producto de Star Wars muy bien logrado. Andor. Y la otra recomendación, que es una joyita, a ver, HBO Max. Para mí es el canal de streaming que tiene las mejores documentales, porque HBO siempre ha trabajado mucho el ámbito de producciones propias a nivel de documental. Y hay un documental que es un poco perturbador, pero vale la pena verlo, que se llama Capturing the Freedman, Capturando los Freedman. Es un documental del año 2002 que habla sobre un caso muy polémico donde el padre de unos jóvenes se descubrió que veía o utilizaba material pornográfico infantil, abusaba también de sus alumnos, era profesor, y todo el documental te muestra la relación de este padre con sus hijos y cómo se da la relación entre los hijos, que también de alguna manera eran como cómplices activos y pasivos del padre. Y se produce toda una dinámica donde el documental te va mostrando todas las grabaciones personales de ellos, cuando están discutiendo respecto al juicio, respecto a lo que hay que hacer, respecto a las peleas que había entre el padre y la madre, entre las lealtades entre ellos, que yo creo que es una de las piezas audiovisuales más perturbadoras que he visto desde el punto de vista de cómo se comportan ciertas familias frente a un tema tan complejo como un padre que es pederasta, y cómo eso va marcando la presencia, o mejor dicho, la vida de los hijos para el resto de la vida. Es un documental tremendamente fuerte, difícil de ver y digerir, pero creo que es una pieza interesante que nos permite ver y detectar cómo está la sociedad hoy en día y un poco también qué hay detrás de estos dramas tan brutales que a veces suceden y son reales. Ahí está, es tremendo poder acercarlos también a estos temas a través de la forma visual. Exacto. Y uniéndolo, comentarlo entre la familia, entenderlo, comprenderlo. Ponerlo sobre la mesa, la verdad es una buena forma. De todas maneras, exacto, esa es mi recomendación. La pusimos en la mesa de centro, la recomendación al lado del quesito, para que la vea este fin de semana, que ya se viene, o sea, si hacemos así nomás, ya vemos el fin de semana. Voy a hacerle caso, coincidiste con mi hijo, me dijo, ve Andor, te va a gustar. Mira, qué bueno, ya yo la había tirado así. Hay que ver cosas actuales de rescate cinematográfico del pasado, del presente, pero qué bueno que a tu hijo le gustó. Es una serie que vale la pena verla. Le ha gustado. Perfecto. Quedamos enganchados para la próxima semana, por supuesto. Para otra sorpresita la próxima semana. ¿Sí? Y recomendaciones. Algo entretenido, algo interesante, sorpresa. Me parece. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias, Siempre un agrado poder conversar sobre todo esto que nos apasiona, el cine. También pueden ustedes, desde sus casas, darnos sugerencias. A lo mejor hay alguna película que recuerden que significó algo importante en sus vidas, coméntenos y ahí le decimos a Julio y la trae. Si quieren rescatar algo, feliz, encantado. Esa es la idea, que el cine nos una a las distintas generaciones. Muy bien. Saquemos el VHS entonces, saquemos el VHS. Deténlo, ponle play. Eso, Deténlo un poquito. No, nosotros nos vamos a una pausa muy pero muy breve y seguimos acá con más contenido, con más entretención, con más de todo aquí en Tu Conexión Matinal.